ongi etorriak guztioi memoriaren plazara eta biktimen arteko solasaldi honetara. Buenas tardes a todas y a todos y gracias por acudir a esta mesa redonda que esperamos que nos pueda generar reflexión y sirva para eso, ¿no? Para generar reflexión a través de la escucha de las personas que más han sufrido las consecuencias de la violencia y el terrorismo en los últimos años en nuestro país. Antes de dar la palabra a quien me acompaña y luego pasaré a presentar, sí quiero empezar haciendo una reflexión de lo que nos hemos encontrado cuando hemos venido aquí a Beasain, al Goierri, a traer esta iniciativa. Siempre que vamos a una comarca, visitamos, estamos con las víctimas, estamos con las personas que han sufrido la violencia o el terrorismo, la amenaza, la extorsión. Intentamos escuchar las historias porque necesitamos conocer las pequeñas historias para hacer la historia de nuestro país, la memoria de nuestro país. Y tengo que decir que hemos encontrado mucho sufrimiento y además añadiría mucho sufrimiento oculto, del que no se habla. Esto es una característica normalmente general que yo creo que poco a poco se está rompiendo, que empezamos a hablar cada vez más de las cosas que han ocurrido, pero creo que aquí he encontrado más silencio que en otros sitios. Y también es quiero generar reflexión también con esto, ¿no? No llega a ser una interpelación, pero preguntémonos por qué, ¿no? ¿Por qué no se habla de lo que ha ocurrido? ¿Por qué no se conocen ni siquiera las personas que son víctimas y no saben siquiera que la otra persona ha sido víctima? Bueno, creo que denota algo que deberíamos de empezar a cambiar poco a poco. Hoy, por tanto, queremos que este sea un primer paso para que empecemos a hablar, que sea un diálogo entre víctimas y sociedad, que podamos decir también aquello que igual sentimos pero nunca dijimos, nos pareció mal pero nunca lo dijimos o nunca se lo dijimos a las personas que sufrieron y por tanto no escucharon lo que tantas veces han esperado escuchar. Y sería interesante, por tanto, más allá de escuchar a ellos, por supuesto, que luego nos atreviéramos a romper ese silencio. Yo lanzo esta invitación. He pedido, aquí entre el público también hay víctimas que han preferido, en principio, por lo menos, no tomar la palabra. Y hay otras víctimas que, me acompañan aquí, a las que quiero agradecer su presencia hoy aquí y su disposición una vez más para contribuir a este ejercicio, ¿no? de escucha, sabiendo además que no se trata de una experiencia grata, que es volver a repetir una experiencia dolorosa, pero que lo hacen porque saben que de esta manera están haciendo una aportación constructiva a la paz y a la convivencia. A mi izquierda está Edurne Albizu, que seguramente muchos de vosotros y vosotras conocéis. Ella fue durante muchos años alcaldesa de Cegama, pero también es cuñada de Eugenio Lasiregui, que como sabéis o sabréis muchos, fue asesinado por ETA en 1997, el 30 de enero de 1997, con un tiro en la nuca, cuando tenía tan solo 39 años. Siendo ella de esta comarca, le he pedido a ella que empiece esta reflexión, que empiece a contar, un poco, que además de contar su historia o la historia de su familia, reflexionemos entre todos sobre esto que acabo de decir, ¿no? Sobre el silencio, sobre las cosas que no se han dicho y sobre lo que en este momento tendríamos que hacer como sociedad. Eta beraz, hitza zuri pasako dizut Edurne, hasteko, eta gero, esan bezala, solasaldi bat izatea nahi duenez, hitza hartu nahi duen edozeinek, edozein momentutan, eskua altza, levantar la mano y tomar la palabra. Eskerrik asko. Arratsaldeon, eta lehenik eskerrak Aintzaneri eta Gogora Fundaziori gaurko aukera hau emateko hemen zuen aurren gure bizipenak kontatu ahal izateko.
Eskematxo bat egin dut, ze pixkat Aintzanek gaur gizarteratzea nahi duen mezu hori, uste dut nire etxen gertaudanakin nahiko errez iritsiko dela edo ikusiko dela gizarte hontan pasatu dien gauzak eta gizarte hontako jende askok eukideun eta eukiduten jarrera pixkat erreflejatuta ikusiko dalako nahiko errez. Bueno, decía que, gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros y como ha dicho Aintzane, quiere un poquito hacer una reflexión de cómo hemos actuado como sociedad con las víctimas en general y hoy creo que toca con las víctimas de ETA. Y creo que contando un poquito la historia y las vivencias que tengo yo misma personalmente, creo que se puede resumir bastante bien pues cómo lo he vivido yo y creo que mucha gente de esta sociedad, pues todo este periodo que hemos estado bajo la amenaza de ETA. Bueno, tengo 51 años, o sea que nací en el 67. Las primeras vivencias que tengo como niña, diría yo, con 10 años, me acuerdo en el caserío de Cegama, de Arbelcho, en la cocina, la tensión que había entre mis padres y mis tíos, y hay un montón de gente hablando cómo ir a buscar a mis primos de Beasain, que estaban en Iparralde, porque eran de ETA, uno de ETA militar y otro de ETA político-militar. O sea, yo tenía 10 años y recuerdo aquellas conversaciones y aquella tensión como si hubiese sido ayer. Mis tíos no tenían carné de conducir, por lo cual mi padre, que era el mellizo de mi tía, que aún vive aquí en Beasain, pues se prestó a ir a buscarles a Francia. Volvieron con uno, que era el más joven, que tenía 17 años entonces, era menor de edad, y el mayor se quedó allí, pues porque ya tenía 19, no le podían obligar y ya pues había decidido quedarse pues como militante de ETA. Entonces tengo esas vivencias, yo creo que las primeras. Seguidamente, creo que sería con 11 o 12 años, tengo otra vivencia que venía el cura de Cegama, que había estado en Cegama muchos años, José Uranga, luego le destinaron a Itziar, a Deva, y de repente empezó a aparecer los domingos con una señora, Maite Alcíbar, y con 2 hijos, Óscar e Iván. Eran los hijos de un guardia civil que habían asesinado en Itziar. Todos los domingos venía una señora rubia con 2 chavales de nuestra edad, nosotros somos 4 hermanos, y aquí pues mis padres, el cura, la señora llorando allí, nosotros, entonces hemos vivido, pues no sé cuánto tiempo vendrían, pero me imagino que un año tranquilamente los domingos, después de misa seguramente en Itziar o en Deva, le cogería a la viuda y le traería a Cegama, hasta Cegama, pues para estar con nosotros y seguramente desahogarse, y seguramente porque ella entonces estaría viviendo la experiencia que luego me ha tocado vivir a mí en persona por ese lado. Seguramente en Itziar y en Deva no tendría ningún apoyo social y pues el cura le cogía y le traía a Cegama. Esas son las 2 vivencias fuertes que me acuerdo yo de niña, o sea, de 10 años y 11 o 12 años, eso es lo que me recuerdo. Voy a poner esta. Me acuerdo en el liceo también, cosas que me han quedado grabados y creo que los voy a contar. Vinimos con 9 años ya de la Ikastola de Cegama y también lo voy a contar, por si alguno tiene alguna duda, para que sepa. La Ikastola de Cegama crearon algunos padres de Cegama y unos jóvenes de Cegama, y entre ellos estaba mi madre. Yo entré en la Ikastola con 3 años y mi hermana, que tiene 2 años más que yo, es la única persona no escolarizada hasta los 5 años, porque estaban abriendo la Ikastola y mi madre tenía tan claro que quería apostar por la Ikastola y por esa vía, que le tuvo en casa hasta los 5 años, y a los 5 años empezamos las 2 hermanas en la Ikastola. Todos los demás niños de Cegama, el primer año y el segundo año fueron escolarizados en las escuelas nacionales, y luego ya los que decidieron pasar a la Ikastola pasaron. Pero mi madre tenía las ideas políticas bien claras. Y teníamos en casa a la viuda de un guardia civil con los 2 hijos, pero estaba montando la Ikastola en Cegama. Llegó a Beasain con 9 años. Claro, yo con 9 años, pues el año pues sería 77, 78, 77, por ahí. Ya en la adolescencia me acuerdo que me enfrenté a un profesor.
Me enfrenté a un profesor porque siempre traía lecturas del diario Egin que siempre estaban apoyando la lucha armada. Y una vez le dije, oye, Pello, ¿por qué no traes también otros escritos en euskera, pero que no defiendan la lucha armada? Eso le dije yo con 16 años. O sea, yo creo que el hecho de que en mi casa se hablara mucho de política, pues nos hizo tener desde muy jóvenes pues las ideas políticas bien claras y bueno, estábamos formadas sin querer, pero por las circunstancias que nos habían tocado vivir en casa, yo creo que nos formamos pues así, en ese camino. Y me acuerdo de ese enfrentamiento y me dijo, Edurne kalera, ez nezongo kalera. Y Edurne kalera ez bera juntzan kalera. Él se largó, yo no me largué. Eso con 16 años. Y en aquella época me acuerdo que hacíamos las votaciones, cuando había huelga, teníamos que ir, que estábamos 2 clases o 3, no sé cuántos estábamos ya, los que votábamos que no queríamos hacer huelga, a un lado, 3 o 4 personas. Los que votaban que había que hacer huelga, al otro lado. Era muy intimidatorio, o sea. Pero también recuerdo que la tercera o cuarta votación ganamos. Entonces yo creo que esta sociedad, que luego igual abordamos, ha pecado mucho de dejarse llevar. No sé si es tener líderes o tener gente formado políticamente, o no sé por qué es que se haya enfrentado un poquito a la dinámica que estábamos metidos o nos habían metido por narices. Antes se me ha olvidado y lo quiero decir. Aquí creo que hay un señor que cuando he mencionado a mis primos de Beasai, cuando se escaparon del caserío de Machimenta, mi primo se consiguió escapar cuando le abordaron los guardias civiles y está un hermano allí que la Guardia Civil le mató al hermano. Y bueno, pues le quiero recordar que está aquí también y que aquí víctimas somos todos y que agradezco también que esté aquí. Bueno, una vez que ya fui a estudiar a Donosti, estudié Euskal-Filología y bueno, allí conocí a mi marido, pues de Donosti. Y la familia de mi marido vive en Donosti y parte en Andoain. Bueno, en el año 96, mi primo, que había quedado en ETA militar, salió de la cárcel el 26 de noviembre del 96 y el 29 de enero del 97 hicimos una cena en Cegama, los primos Los Albizos. Pues porque muchos no le hemos visto desde los 8 o 9 años y otros ni le conocían. Y bueno, hicimos una cena en Cegama, una sidrería, todos juntos. Pues al día siguiente le mataron a ETA le mató a mi cuñado. Entonces pasemos de, no sé, yo no tenía ninguna relación con ninguna víctima de ETA, más o menos quitando a Maite Alcibar, pues pasamos de ese lado, digamos, a algunos, al otro lado, que la gente te mete a los sacos según le conviene. Y bueno, ahí empezó la segunda historia, que a mí me ha tocado vivir de lleno ya como adulta. El 30 de enero le mataron a Eugenio y bueno, me acuerdo que mi marido estaba en paro entonces y nos llamó el tío de Segura preguntando a ver si Rafa tenía un hermano que se llamaba Eugenio, que sí, pues que le habían pegado un tiro en Donosti y que estaba en la residencia. Bueno, cogimos el coche, salimos hacia Donosti, teníamos la radio averiada y fuimos debatiendo seguro que ha entrado algún ladrón, se habrá enfrentado. Y fuimos con esa tesitura hasta la residencia. Y a la entrada de la residencia, ya cuando vi tantos medios de comunicación, a mí aquello me descuadró bastante. Bueno, el 20 de febrero, ETA nos dijo que era un chivato. Entonces, como ETA dice que es un chivato, pues la gente iba, para mí, como ovejas. Lo que decía ETA iba a misa. Mi marido, la hermana de mi marido, tenía un bar en Eguía, que dentro de esa gente estaba considerado como los 7 magníficos, los 7 bares que tenían la hucha de amnistía, los 7. Bueno, pues como el hermano había salido chivato según ellos, que no chivó nada, pero bueno, pues hicieron boicot al bar. Entonces matrimonio a casa. Entonces vino otra gente al bar, pero yo no sé si suficiente clientela o no, pero yo creo que el dolor que tenían, que es lo que quiero luego que se hable, de la gente que tú esperas, que te va a decir algo porque han matado a tu hermano, el dolor que te hace que nadie te diga nada, yo creo que fue tan insoportable eso, y tan insoportable,
que se largaron. O sea, que dejaron los dos sin trabajo. Porque la gente de ese entorno y la gente que ha apoyado a ETA durante 59 años para que pueda perdurar, tú de esa gente no esperas que te vengan a decir nada. Ni te hace tanto daño que esa gente no te diga nada. Pero toda esa parte de la sociedad, que ha sido la gran mayoría, que no ha sido capaz, o no hemos sido capaces nosotros también, hasta que nos ha pasado en casa, de acercarnos a las víctimas de ETA y decirles algo, aunque sea una palmadita, eso todavía sigue gente, víctimas de ETA, hermanos, sigue enterrados, vivos, los últimos 30, 40 años, porque entonces ya se quedaron así, aislados en la sociedad y no han tenido fuerza para salir de ese agujero. Entonces yo creo que ahí hay un labor para hacer. Hay que buscar a esa gente. No sé si cómo hay que buscarles, hay que buscarles. Yo como idea propongo, como se ha hecho una investigación y un registro de toda la gente que ha sido torturada y se ha cogido su testimonio, hay que buscar a toda esta gente que está en el anonimato, que está enterrado vivo, porque les pasó todo esto en los años 80, en los principios 90, hay que recuperar a esa gente. Y creo que tenemos labor para eso. Bueno, entonces el entorno era ese. Entonces, en mi pueblo, que siempre habíamos tenido alcaldía, siempre habíamos sido mayoría, pues yo me encuentro pues con que ni 5 personas te dicen algo. O sea, ya para mí fue aquello, o sea, un golpe, no, lo siguiente, o sea, y cara agarría. Me acuerdo que ese año, que también yo estaba muy enfadada con la sociedad, muy enfadada, que mi marido tuvo un accidente en noviembre, ese mismo año, y con un coche de 15 días, bueno, ahora, o sea, nuevo, tuvo un accidente y siniestro total, y bueno, a él no le pasó nada, pero nos quedamos sin coche. Y entonces me venía la gente, Zemuz zure senarra. Zemuz nere senarra, ¿qué tal mi marido? Les contestaba a todos igual. Cuando le han matado a su hermano, no me has preguntado nada. ¿Y ahora qué quieres que crea yo? ¿Que tú estás preocupado por tu marido? ¿O por mi marido? ¿Qué quieres saber? ¿Si tengo el seguro a todo riesgo o qué quieres saber? Pero así, según venían en fila a todos. O sea, please, please. O sea, era el enfado el que tenía. O sea, no me lo podía creer. O sea, que la gente te venga porque tienes porque has perdido un coche y que la gente no te venga, no te digan nada cuando te han matado a un hermano. O sea, no podía soportar eso. O sea, según venían, escuchaban todos lo mismo. A ver si querían saber cómo teníamos el seguro. O sea, yo me doy cuenta, hago reflexión de ahora y veo que estaba pues muy mal. O sea, yo estaba que reventaba. Viendo esa soledad, que veía que la sociedad no respondía a nada, veo los primeros hijos, tengo mellizos, mi familia hay muchos mellizos, no pensábamos tener más hijos, pero decidimos tener otros 2, ¿qué más daba? Porque decías, bueno, yo reflexionaba, si a alguno de estos 2 les pasa algo así, por lo menos que tenga un hermano. Porque nosotros, la familia entera, nos juntábamos todos los domingos para hacernos piña, para ayudarnos, para llorar, para estar, para acompañarnos. Entonces decía, pues por lo menos que tenga un hermano. Es que fue la reflexión. Y el que iba o la que iba a nacer, por supuesto que se iba a llamar igual que el que le mataron. O sea, que si era niño era Euken y si era niña era Euken. Y Euken. Tengo un niño, un chaval que tiene 19 años, se llama Euken, Olaziregi, en honor a su tío. Y bueno, llegó el día del bautizo. Me viene Pello, el fraile, a hablar a casa de cómo íbamos a hacer la ceremonia. Y le dije, Pello, para que nazca este niño, en mi casa ha pasado algo. Es que no me he atrevido a decir, no me he atrevido a venir. ¿No te has atrevido? ¿Quién crees que se ha atrevido si tú no te has atrevido? Bueno, eso fue el año 97. 98. Me acuerdo que era la tregua de ETA. De eso me acuerdo perfectamente. En aquella época íbamos de casa en casa en Donosti, le acompañábamos a la cuñada pues a casa de otras víctimas cuando era el aniversario de que le habían matado a uno. Pues íbamos a casa de ella a tomar un café, pasar el día o la tarde un poquito con ellos, pues al final nos ayudábamos el uno al otro. Y un día me vino Carmen y Carmenchu, que son otras víctimas de Cegama, que están en el público, pero bueno, prefieren que hable yo y lo voy a decir.
a mi despacho, que trabajo en el Ayuntamiento de Cegama, yo entonces también trabajaba, y a preguntarme a ver cómo habían conseguido pues poner la pensión y cómo habían conseguido poner la ayuda a mi cuñada por ser víctima de ETA. Y dije, pero ¿cómo? Si a tu marido le mataron en el año 80 y pocos y no tenía nada. O sea, como no era viuda de Guardia Civil ni Policía Nacional, pues en las leyes no contemplaba nada. Yo me quedé, de verdad, hice una reflexión y digo, a ver, las instituciones vascas, ¿cuándo han reaccionado con todo este tema? Yo creo que también hay que hacer una reflexión. Yo creo que bastante tarde. Les puse en contacto con una estrella que estaba en el gobierno vasco, trabajaba de voluntaria también, que iba de casa en casa a casa de víctimas. Entonces le puse en contacto con aquella y aquella les ayudó un poquito para que pudieran ponerse la pensión. Y había criado tres hijos sin pensión, 3 hijos sola. Y otra de las vivencias que nunca se me olvidará es cuando un hijo de esa señora, Javi, vino al ayuntamiento, era el año 97, después de Miguel Ángel Blanco, y le dije, Javi, no quiero saber lo que ha pasado tu madre, porque lo nuestro ha sido en el 97, y cuando pasó lo de Miguel Ángel Blanco, pues hemos percibido por lo menos que la sociedad se ha movido algo. No quiero saber lo que habrá pasado tu madre. Y me dijo, yo no he tenido padre porque le mató ETA, pero no he tenido madre, o he tenido poco, o sea, no he podido disfrutar de la madre, porque no le ayudó nadie. Y tenía que ir a trabajar desde las 7 de la mañana, súper temprano de la mañana, y venía muy tarde. Entonces ahí yo sentí vergüenza. Porque me di cuenta que a mí me pilló cuando me mataron a Collado, yo tenía 16 años, pero yo veo que la sociedad de Cegama pues no fue capaz de detectar que había una carencia y no hicimos nada. Bueno, pues así seguimos transcurriendo los años, pues desde el 97 hasta el 2007 haré el siguiente salto, pues con esa lucha del enfado con la sociedad, porque ves que la gente es muy ambigua, muy callada y ves que no te apoya a ningún lado. En el año 2007 llegaban las elecciones municipales y bueno, nuestro grupo tenía ya apalabrado con un chico que se presentaría a él en mayo del 2007, un año antes, y bueno, en Navidades es la fecha que habíamos puesto para que fuese diciendo ya a su familia y fuese diciendo un poquito a su entorno que se iba a presentar el de alcaldable. Bueno, dijo en la familia que se presentaba de alcaldable y bueno, pues la situación política que había pues tuvo muchísimo que ver para que nos dijera en febrero que no se presentaba. En febrero del 2007 pues estábamos los de siempre, 8 o 10 personas que siempre habíamos llevado el tema de la agrupación que tenemos en Cegama, y dijimos, bueno, pues ahora para ser alcalde pues uno de nosotros tiene que ser, porque ya es muy tarde para ir a buscar a alguien. Es que ya, claro, unos que llevan 8 años ya habían pasado de alcalde, otros ya habían estado concejales no sé cuántos años, sí, claro. Dije, no, o sea, a mí con lo que me ha pasado en casa, yo no puedo mirar al otro lado, o sea, yo tengo que dar un paso adelante. Y me presenté en el 2007 para alcaldable. Y bueno, yo creo que fue una experiencia dura, pero para mí me ha servido para reconciliarme con mi pueblo. Porque cuando llegó las votaciones, pues gané. Y cuando llegaron en el 2011, volví a ganar. En aquellas que ganó, arrasó Bildu casi Guipúzcoa, pues unos pocos pueblos que quedamos de pie, pues fui yo. Y entonces para mí me ha servido pues eso, pues para darme cuenta del miedo que había en la sociedad, que ha habido en la sociedad. O sea, la gente ha preferido, ni mirarte a la cara, pasar a la otra acera, o sea, no demostrarte nada, o sea, nada, absolutamente nada, por si acaso, resido, porque si no yo no me explico que pueda luego ganar las elecciones. Y yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión en todos. Y nada, pues con eso yo ya acabo ya.
Eskerrik asko, Edurne, por tu testimonio sincero. Yo creo que seguro que ha hecho reflexionar. Y ahora sería el momento en que, bueno, pues cualquiera de los que estamos aquí podamos aportar en estos términos de la reflexión que ha lanzado Edurne, o queréis contar alguna vivencia. No sé, ¿quién se anima? Carmen, ¿tú? Bueno, Me adelanto. ¿Presentas tú o te...? Sí, bueno. Yo soy Alberto Muñagorri. Bueno, fui víctima de un atentado que realizó ETA el 26 de junio del año 82, cuando yo contaba con 10 años de edad, en Rentería, contra las oficinas de Iberduero, en protesta por la central nuclear de Lemoniz. Yo, haciendo un poco la reflexión a mi compañera, quiero decir que pienso que el silencio que se ha vivido en la sociedad ha sido un sufrimiento añadido a lo que cualquiera de nosotros ha podido vivir, ¿no? Yo era un chaval de 10 años que mi única intención era, pues bueno, intentar ser feliz, jugar con mis amigos, y bueno, pues ese sábado 26 de junio mi vida se truncó, ¿no? Se truncó mi vida, la de mi familia y demás, ¿no? Yo vivo en un pueblo de Guipúzcoa, en Rentería, un pueblo bastante conflictivo. Ahora me parece un pueblo precioso, siempre me ha parecido, pero ahora más. Y bueno, yo con 10 años no tengo mucha conciencia, o no me planteaba las cosas que me planteo pues ahora, ¿no? Con 46. Pero sí se me quedan grabadas muchas cosas que me ha contado mi madre sobre cómo actuó el pueblo de Rentería. Incluso, bueno, pues la familia mía más cercana, pues la puedo considerar política, pero otra vertiente de mi familia, pues bueno, sí tenía ideales políticos más marcados, ¿no? Yo se me quedó grabado cuando me contó mi madre que a mí me pasó el atentado a las 12 de la mañana, y después de que fueron al hospital, después de pasado 8 horas, cuando todavía estaba en la mesa de intervenciones, pues bueno, mi madre fue a colocar a mis hermanos a ver si estaba pues con mi abuela o con mis tíos o lo que. Y cuando llegó a Rentería, pues encontró debajo de la casa donde residíamos una manifestación sin ningún tipo de miramientos, pues a favor de ETA, gritando y haciendo consignas a favor de ETA, ¿no? Y eso a mi madre, pues me imagino que como madre y sabiendo lo que le había pasado a su hijo, pues unas horas antes, pues se le cayó el mundo a los pies, ¿no? El pueblo de Rentería, yo creo que, bueno, yo no me gusta culpar nunca a nadie, pero pienso que se mantuvo un poco pues en silencio, aunque fue un caso bastante mediático y tuve apoyos. Siempre digo que principalmente todos los apoyos fueron por parte de gente de fuera de Euskadi, aunque sí hubo pues apoyos puntuales de gente como puede ser jugador de la Real, el lehendakari, que en aquel momento era Carlos Garaikoetxea, pero el pueblo yo creo que se comportó de una manera cobarde. Tengo que decir que había también otra manifestación con un grupo más reducido de gente que al final se entarzaron entre uno y otro, pero fue la parte mínima del pueblo, ¿no? Entonces ese silencio, pues bueno, con el tiempo te das cuenta que te añade un más sufrimiento a lo que realmente estaba sufriendo, ¿no? El pueblo se limitó a colocarme en un bando, a un chaval de 10 años que no sé en qué bando colocar a un chaval de 10 años. Y bueno, pues cosas que ahora las considero anecdóticas. La preocupación de mucha gente era lo bien que me había quedado, cuánto dinero me habían dado, sin plantearse realmente lo que había pasado y cómo habían actuado, ¿no? Muchas personas, yo siempre digo que a mí en el pueblo no me han puesto una diana debajo de mi casa, pero se comportaba de una manera en ciertos ambientes de bueno, no quería acercarse a mí por si directamente veían hablar, que estarían hablando conmigo, y ya pues bueno, le colocaban en el bando que ellos me habían colocado a mí, ¿no?
Entonces, muchas veces se habla de que la gente que ha sufrido otra violencia de terrorismo, como del GAL y demás, ha tenido el apoyo del pueblo en muchas ocasiones y no ha tenido el apoyo institucional. Pues bueno, eso en el caso de las víctimas de ETA ha sido un poco al contrario, ¿no? Es decir, no hemos tenido, yo creo que absolutamente ningún apoyo por parte de la gente. A mí pocas personas han sido las que hasta hace poco, unos años, me venían y me decían que, bueno, que sentían mucho lo que me había pasado. Hasta incluso familiares han hecho una reflexión de que en esos momentos podían haber mostrado más apoyo a mi familia, podían haber estado más cerca de mi familia. Yo considero que nunca es tarde para hacer las cosas que se tengan que hacer, y sobre todo yo me gustaría un poco que la sociedad despertase, ¿no? Despertase, se acercase a las víctimas, sepa de primera mano qué es lo que pensamos, cuál ha sido nuestra vivencia, y no nos prejuzguen. Es decir, nosotros somos personas que tenemos pues unos sentimientos, y que muchas veces esos sentimientos que la gente piensa que tenemos no son los que realmente nosotros tenemos, ¿no? Yo creo que la sociedad se comportó de manera cobarde. Yo, cuando voy a algún colegio, a los chavales les insisto en que hablen, en que se muestren tal y como son, de que en casa hablen de que ha ido una víctima, me da igual que sea de ETA, me da igual que sea del GAL, que hablen que ha ido al colegio y que les ha explicado cuál fue su vivencia, y que hasta incluso les aprieten a sus padres para decir, oye, yo quiero saber eso, qué es lo que pasó, ¿no? Aquí pues bueno, algunos chavales igual lo tienen cercano, pero los años duros del terrorismo, yo creo que es bueno que los chavales los conozcan, y que incluso aprieten en sus casas el que sus padres, oye, digan por qué se comportaron así, por qué se miró a otro lado, ¿no? Yo creo que debemos de despertar. Tenemos esa oportunidad, y sobre todo me quedo con que el silencio siempre es un añadido al sufrimiento que cualquier víctima hemos tenido. Simplemente eso. Vamos a ir presentando según van hablando, porque no he presentado al principio, pero ella es Mari Carmen Hernández, es viuda de una persona que nació en Ordicia, y por eso también José María Pedrosa era de Ordicia, porque lo mataron en Franco, porque vivíais ya allí, pero era nacido en esta comarca. No se me oye, si no el micro. Sí, decía que no he presentado a todos, igual lo correcto hubiera sido primero presentar, pero bueno, ya que hemos empezado así, ahora tomará la palabra Mari Carmen Hernández, viuda de José María Pedrosa, que era nacido en Ordicia, pero lo mató ETA en Durango, que es donde vivían, en el año 2004. No, 2000, sí, perdona, que me he equivocado. En el año 2000, cuando tenía 57 años. José María Pedrosa era, como muchos sabréis, concejal del PP y también sindicalista de ELA. Bueno, Arratsaldeon, lo primero voy a agradecer la invitación de Itzane por estar aquí, aunque siempre cuesta un montón el volver a dar el testimonio y a hablar. Y cuando ha estado hablando Edurne de la soledad, del vacío de la gente, estaba sintiendo yo también que a mí también me sucedió lo mismo, ¿no? Yo a Jesús María le mataron en el 2000, pero 3 años antes habíamos empezado a sufrir un acoso muy fuerte. Y eso, venían a casa, se manifestaban debajo de casa, leían pasquines o nos han dejado empapelada la escalera, y venían un día y otro también. Entonces 3 años resultan muy, muy largos, ¿no? Y la gente, pues sentías el vacío porque nadie te decía nada, y pasaban por allí y
y bien por miedo, supongo, y otra gente pues porque no les tocaba hacer de cerca, pues pasaba de ello, ¿no? Entonces sufres mucho por ello también, pues porque vecinos, gente con la que has crecido, deja de saludarte, deja de hablarte. Hoy es el día que tengo 2 vecinos que todavía no me hablan, entonces al cabo del tiempo. Y esas cosas pues que te duelen y te cuesta, ¿no? Que eso sea así, ¿no? Por ejemplo, cuando le mataron el 4 de junio, pues fue muy cerquita de casa, venía a comer y le dieron un tiro en la nuca. No hubo recuperación posible porque murió en el acto. Y entonces sí, hubo mucha gente que se acercó a mi casa y todo esto, que tú en esos momentos ni eres consciente de lo que te ocurre, ¿no? Después de lo ocurrido, bueno, mientras te están viniendo a casa y tú tienes una linterna para mirar los bajos del coche cada vez que sales, aunque él llevaba tiempo sin venir con nosotras, desde luego. Luego yo cuidaba a un niño chiquito y les decía a los padres: oye, si queréis, con toda esta algarabía que se forma alrededor de nosotros, no le cuido al niño. No, y me dijeron, no, sigue cuidándole porque, pues eso, porque nosotros sí que estamos contigo. Pero tenías muy poca conciencia de gente, así, gente muy cercana que se quedaba o que te hablaba, o pues, porque la gente, yo creo que mucho por miedo, porque Durango ha sido muy conflictivo, ¿no? Los chavalillos del ILISTI los tenía un día sí y otro también, allí abajo de mi casa, con las pancartas de los presos, porque el instituto está enfrente de mi casa. Y yo también sufría por los vecinos, porque nos han empapelado muchas veces la escalera de arriba abajo hasta el tercero, que es donde vivíamos nosotros, con dianas y amenazas. Y yo decía, esta gente también está soportando todo esto. ¿Y qué hago yo, que soy la víctima, ¿no? Yo estaba un poco muy triste. La situación en mi casa también era muy triste. Mi hija pequeña llevó 2 años en tratamiento psiquiátrico por este acoso y este sufrimiento que teníamos. Casi no se hablaba en casa, sobre todo ella, ¿no? Entonces tendría unos 18 años, 19, 20 cuando le mataron. Y ella lo llevaba muy mal. Quería que su padre dejase todo esto del ayuntamiento y yo decía, a ver, él había aparecido ya en un listado de amenazados. Yo decía, pues cada uno puede tener sus ideas, pero estaba bastante equivocada. Por otra parte, pensaba yo, en caso de que deje el ayuntamiento, si ya está amenazado, ¿le van a respetar la vida? Aunque no creas, es que siempre, aunque estás sufriendo mucho y ves el acoso del día a día, nunca llegas a pensar que le vayan a matar al final, ¿eh? O sea, eso, aunque tú al principio te haces fuerte, ¿no?, para afrontar el día a día, pero según va pasando el tiempo, tú también vas sintiendo muchísimo miedo. Me acuerdo una vez que vinieron a entregarme un sobre, timbrazos en la puerta de abajo, y yo salí a la mirilla y vi que subían la escalera con una cámara para grabar la entrega de ese sobre, y yo me metí en la última habitación de mi casa, cerré la puerta, que al final dejaron ahí el sobre, pero es un miedo que al final a mi hija pequeña, pues claro, ella en la calle también le decían cosas, porque no solamente había dianas de su padre por las cercanías nuestras, sino en la parte vieja también, donde ella iba con el novio y todo esto, aparte de decirle cosas, veía las dianas con el apellido de su padre, Pedrosa, tú serás el próximo, y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues Jesús María había sufrido 5 años antes un infarto muy fuerte, entonces tenía una invalidez que le dieron en la empresa y lo único que hacía era pues, el trabajo del ayuntamiento. Entonces yo decía, ¿cómo le digo a este hombre que deje, el aliciente que tiene, que lo deje? Me parecía como muy difícil. Total, que luego, después de matarle, mi hija, la mayor, pues se casaba al mes siguiente. Y la gente me decía, ¿vas a seguir con la boda? Y yo pensaba en ese momento, porque tú estás como sumergida en una pesadilla, ¿no? Hasta cuando te das cuenta de la realidad pasa un tiempo. Y yo decía, esto no nos lo van a estropear también.
Su padre hubiese querido que continuar con todo, así es que vamos a continuar. Sé que estábamos medicadas las tres y la boda se hizo, ¿no? En julio de ese año, y creo que fue una buena idea porque ella sí cayó luego en una depresión que casi le costó un año sin salir de casa porque sentía fobia social. Claro, entonces Durango, que era pequeño, la mayoría nos conocíamos y salir a la calle y encontrarte con gente que te ha estado haciendo la vida imposible resultaba muy difícil. Entonces yo también empecé a salir por los extrarradios. En mi casa estuvo Isaac, el salesiano, el cuñado Ortega Lara, que como todos sabéis fue ese secuestro tan largo de ETA, y me habló de un psicólogo de Bilbao. Y fuimos las tres, hicimos alguna terapia de grupo y bueno, luego mi hija pequeña no podía soportar ni noticias, no podíamos hablar en casa de su aita ni nada. Entonces, pues ella se fue al extranjero. Estuvo un año por ahí en Alemania, luego se fue a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que la sensibilidad queda muy dañada, porque si no haces el duelo, pues ella luego al volver aquí, ella también seguía con esa psicosis, ¿no? Su cabecita no estaba bien y decía, yo con mi apellido, ¿cómo me voy a colocar? Pues se fue a Madrid, se hizo un máster, se colocó allí, estuvo 7 años, pero claro, tenía que volver también otra vez, porque claro, ella allí no quería tener familia, porque el novio se fue con ella también, y estuvieron los dos trabajando en Madrid. Pero claro, luego resulta que aquí estaba su familia, aquí estaban sus amigos, aquí estaba todo lo que ella quería, y volvió. Y al principio me decía, Joama, tú que sales en todas partes, porque yo sí que me prometí ser fuerte, sobre todo por ellas, pero me prometí yo a mí misma intentar poner un granito de arena, mi granito de arena, para ayudar a ir construyendo una convivencia diferente. Yo sabía del sufrimiento que había por todas partes, ¿no? Entonces, cuando me llamaron de la Oficina de Paz y Convivencia para ir a una iniciativa plural con víctimas de diferentes victimarios, en primer lugar era como familiares de víctimas directas, que teníamos una muerte cercana, padre, madre, hermano. Pues dije que sí, pues porque tenías una inquietud interior de conocer otras historias de sufrimiento, pues como la tuya. Entonces yo creo que la mayoría de las personas que fuimos con esa inquietud. Y pues sí, al principio la primera reunión fue muy dura porque hay muchas ideas encontradas, ¿no? Pero luego tú ves que su testimonio, su dolor, su sufrimiento era el tuyo, ¿no? Era el primer punto en común que teníamos todos. Y luego pues sí que se fueron consensuando otros puntos, ¿no? Esta iniciativa duró 5 años. Sin que se saliese a los medios. Nos procuramos un poco hablarlo en nuestro entorno cercano para que tuviese, pues resultase, ¿no? Y la verdad es que después se abrió así a torturados, perseguidos, otro tipo de personas que habían sufrido también una violación de derechos humanos dentro de lo que aquí estaba pasando. Y los dos primeros años fueron en Irlanda porque aquí la situación era muy difícil, pero luego ya nos fuimos acercando aquí, ¿no? Y al cabo de 5 años se consensuó un documento que se llamó Glencree, y bueno, todos valoramos muy positivamente, porque yo creo que el escuchar estos testimonios nos ayudó a conocer las historias de cada uno, a entenderlas y darnos cuenta de lo injusto, de lo injustificable, de la violencia que todos habíamos padecido. Entonces nos acercamos, ya ves, rompiendo barreras y estereotipos para buscar bases de convivencia. Y esto se dio entre nosotros, empatizas con la otra víctima. Y yo creo que esto es una manera de que el poner encima de la mesa historias de sufrimiento diferentes, el sacar lo que cada uno tiene por dentro, esto te puede acercar un poco y ayudar a construir convivencia. Después yo también estoy por los colegios, bueno, no quiero extenderme mucho, pero quiero decir que es importante el mensaje que se da.
que el mensaje venga de la víctima que venga, el mensaje es el mismo. Ver esa historia de sufrimiento, ver todo lo que ha pasado y que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que este testimonio les llega porque la última vez en Gogora, en Bilbao, hablaron ellos, chavales que habían recibido, o sea, habían escuchado estos testimonios y fue increíble, o sea, no tenía ningún desperdicio y si todos salimos, tú puedes decir, Intxane, pues como muy enriquecidos de aquellos testimonios que escuchamos, porque ellos en un principio suele salir esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué no nos lo han contado? Si ellos son el futuro, ¿no? Tienen que saber un poco la historia cercana. Es diferente poner un número, tantos muertos, que poner caras a estos muertos, ¿no? Y un poco en ese sentido. Entonces, sí sabemos que ese testimonio, por todo lo que hemos oído después, ellos empatizan con todo esto y les ayuda un poco a entender un poco toda esta historia que ha pasado. Y bueno. Gracias, Mari Carmen. También podéis intervenir, ¿eh? Si alguien, luego voy a dar la palabra a los demás, pero si queréis decir cualquier cosa, pedir el micrófono y se os pasará. Tenemos que intentar que sea un feedback, ¿eh? Bye. Bueno, volviendo un poco a esta reflexión que era la inicial, ¿no? De qué hemos hecho como sociedad, porque entiendo que, bueno, todos los que estamos aquí, yo creo que todos compartimos que la violencia ha estado mal, venga de donde venga, pero además de eso ha habido otras cosas que no han estado bien y de eso estamos hablando, ¿no? De cómo como sociedad hemos respondido a tantos años de violencia. Yo no sé si Josemi... ¿Sí? Aquí tenemos también a Josemi Gómez Elósegui, hermano de Francisco Gómez Elósegui. Espera, si quieres presentar. Yo me presento yo. Bueno, soy José Miguel, soy hermano de Francisco Javier Gómez Elósegui, que fue asesinado por ETA un 11 de marzo de 1997, mes y medio más tarde de Olaziregui. Él era psicólogo en la prisión de Martutene y fue asesinado por ETA de un tiro en la nuca a las 8 menos 5 cuando iba a su puesto de trabajo, al centro penitenciario. Bueno, hace 20 años que pasó el tema de Francisco. Yo tenía en aquella época 42 años y, bueno, no me tocó pues la edad que tenía Edurne. Yo tenía una familia, teníamos una familia, tanto nuclear como extendida, que eso fue un apoyo muy importante, ¿no? Cuando hablo de este acto, del asesinato de Francisco, me gusta hablar de mi mamá, que fue una persona que sufrió mucho. Mi aitá falleció al año siguiente de lo de Francisco, bueno, tenía un cuadro clínico muy, muy complejo, pero la mamá falleció hace año y medio, con 97 años, y en plenas facultades intelectuales. Y recuerdo en enero, 2 meses antes de morir, cómo me hizo una pregunta que desde el año 97 me hacía: ¿por qué le hicieron eso a Francisco? Esa pregunta se la llevó a la tumba. Ella tardó 10 años en reconocer que su hijo le habían asesinado. Ella nunca decía que le habían asesinado. Ha muerto, Dios ha querido así. Pero claro, al final se lo tenías que decir. No, amá, a Francisco le mataron. Y recuerdo 2 situaciones que a mí me marcaron muchísimo. La persona que asesinó a mi hermano fue detenido a los 15 minutos del asesinato. A los 15 minutos. A los 4 días nos enteramos que, 5 días, que lo habían subido al hospital. Yo recuerdo una manifestación que hubo en Gros también, pues recordando pues, a esa persona,
Y recuerdo que la Ma hizo un comentario que dijo: este país no hay quien lo arregle. Entre los que pegan y los que matan, esto no hay quien lo arregle. Claro, a mí aquello nos supuso a nivel familiar un impacto fuerte, ¿no? Pues era una persona que había perdido a su hijo 5 días antes y reconocía, dice, bueno, no, es que tan mal le está el que le mató como los que posiblemente pues le hicieron algún tipo de maltrato. Y al cabo de 20 días o 25 días ella nos decía, bueno, yo iba a hacer una cosa que no me vais a dejar, nos decía, pero yo tengo pensado hacer eso. Y al final ya le preguntamos a Mike, ¿qué ibas a hacer? Y nos dijo, pues ella ya había buscado, además, porque era una mujer de mucho carácter y con mucha iniciativa, había buscado por relación de un sacerdote ir a la residencia, entrevistarse con la persona que le había matado a su hijo y preguntarle, ¿por qué le has hecho eso a Francisco? Y me decía, no lo hubiera insultado, pero sí que lo hubiera preguntado. Y esa fue la pregunta que se fue a la tumba sin responder. El testimonio que ha comentado Edurne ha sido un testimonio, yo creo que sobrecogedor, sobre todo en el sentido de, como sociedad, nos tenemos que interpelar aquella acción por omisión, es decir, aquello que no hicimos y que estábamos obligados a hacer. Y me refiero al silencio. Yo no sé si por miedo, por desgana, no sé, pero yo creo que, y muchas veces yo me he hecho esa pregunta yo mismo, ¿por qué no fuimos como pueblo, como sociedad, mucho más activos, más belicosos en contra de la violencia? Y yo lo sigo diciendo. Y yo reconozco que, bueno, pues en el año 97, 98 hubo ya unos puntos de inflexión importantes donde que la sociedad ya saltó y contestó, pero yo recuerdo aquellos atentados del año 75, de los años 79, de los años 80. Yo recuerdo un hecho que a mí también me marcó. En el año 77, yo me acuerdo, estaba en Salvatierra, en Álava, era el inicio de las fiestas patronales, todavía no había Ertzaina, y la Guardia Civil, pues había el inicio de una carrera ciclista, y la Guardia Civil, los de tráfico, iban a dar comienzo a la carrera, y salió un comando de ETA del grupo y mató a 2, no sé exactamente si fueron 2 o 3 guardias civiles. Era el inicio de las fiestas y además, bueno, de una forma muy morbosa, porque hubo una persona que quedó malherida, le remataron. Y yo recuerdo que el pueblo, pues continuamos la fiesta. Lo tengo que decir así. Y hoy lo digo. Y digo, qué vergüenza. Y lo tengo que reconocer. ¡Qué vergüenza! Pero continuamos la fiesta como si no hubiera pasado nada. Yo recuerdo que aquel hecho a mí me marcó y después, en un acto que organizó Marisabel en el Euskalduna, una de las personas que dirigió unas palabras se identificó como la madre de un guardia civil de Salvatierra. Aquello para mí fue, dije yo, tengo que hablarla. O sea, yo necesitaba en aquel momento transmitirle mi solidaridad. Esto sería en el año 2003, 2004, 2007, ¿no? Necesitaba porque era algo que me pedía el cuerpo, porque era un silencio que había tenido guardado durante tanto tiempo, ¿no? Y al final del acto, pues me dirigí a ella y le dije, mire, yo soy de Salvatierra, me tocó presenciar de forma indirecta el atentado de su marido. Y me acuerdo que no me dijo nada, nos abrazamos, pero yo es que necesitaba ese reconocimiento
que hemos sido muy cobardes. Hemos sido muy cobardes. Y bueno, pues me ha tocado, nosotros participamos hay personas de esta mesa que participamos en el proyecto de Adi Adian con los jóvenes, y nos encontramos el gran silencio, el gran desconocimiento, que existe entre nuestros jóvenes. Quizá porque los padres no hemos sabido transmitir a nuestros hijos, quizá porque con el fin de que no sufrieran, les hemos silenciado, hemos callado estos acontecimientos, y hay que decirlos. Yo no quiero que en este país pase como en la guerra civil, que después de 80 años estemos sacando estos temas. Hay que trabajarlos, hay que decirlos, hay que hablarlos, y sin ningún miedo. No sé. También vamos a ir dando paso a otra persona que no es víctima de ETA, en este caso es María Isabel González, es viuda de Alberto Soliño, que fue una persona asesinada por un guardia civil de Paisano el 12 de junio de 1976, cuando salía de un concierto. Y ella, María Isabel, se quedó con 3 hijos pequeños, con tan solo 23 años, ¿no? María Isabel, tenías 21 años. Entonces, bueno, también tiene una historia muy dura. 24, eso es, te quedaste con 24. Bueno, pues también me gustaría que más allá de que nos cuentes tu historia, también hagas un poco esta reflexión, si tú también has vivido este silencio, esta falta de apoyo por parte de la sociedad, ¿cómo lo has vivido? A ver, yo por parte, bueno, me llamo María Isabel y soy viuda de Alberto Soliño. El apoyo de la sociedad, yo sí lo he vivido. Porque, claro, Alberto era una persona que era muy conocida, era músico, y entonces yo, por parte de a la gente que yo conocía, porque la gente que no me conocía a mí, yo jamás he dicho de que me decían, ¿de qué se ha muerto tu marido? De accidente. Hasta hace 5 años, hasta que empezamos a salir. Se creían que había sido de accidente, ni mis hijos tampoco, Y entonces yo por parte de toda la gente, porque nos conoce mucha gente, yo no he tenido rechazo ninguno, y yo no he tenido el problema de tener a nadie debajo de mi casa, ni nada de eso. Ahora, lo que le pasó a Alberto fue muy fuerte, porque a mi marido lo mataron en Eibar, salía de tocar, que era un concierto, y entonces eran las 3 de la mañana y salió el cantante a meter el órgano en el coche de Alberto, y entonces el coche de Alberto estaba bien aparcado y el del guardia civil, que estaba de paisano, estaba en la discoteca, no le dejaba abrir las puertas del coche para meter el órgano, y entonces el cantante le cogió y le dijo, ¿es tuyo el coche? Dice, sí, pues quítalo que queremos marcharnos a casa. Y el otro que no. Pues ese momento Alberto estaba con el dueño de la discoteca y salió. Y entonces se encontró con que, claro, el cantante le dijo, oye, no estaba vestido de uniforme, estaba vestido de paisano. Y entonces le dijo, oye, vete a la mierda y quita el coche de ahí porque nos queremos ir a casa. Bueno, total que el guardia le puso la pistola en el vientre al cantante, y en ese momento Alberto salía con el dueño de la sala de fiestas y dice, uy, ¿qué es lo que pasa aquí? Y dice que no quiere quitar el coche, y bueno, pues Alberto, como era una persona que no se había metido nunca en una pelea, le dice, bueno, oye, venga, que hablando se entiende la gente. Y entonces coge el otro, no sé si se debió de ofender por las palabras, cogió y disparó al suelo. Y entonces Alberto cogió y torció la cabeza a ver dónde iba el disparo, y en el momento que torció la cabeza Alberto, cogió el otro con la culata y le fracturó el cráneo. Y después de haberle fracturado el cráneo, le sacó los hechos para afuera. Le dio el tiro de gracia y ya
ya, aunque no le hubiese dado el tiro de gracia, y ahora ya estaba muerto porque esto le sacó, tenía todos los sesos para afuera. Y entonces él no soltó la pistola, él estaba con la pistola así, moviendo la pistola, y cogió, lo metió en el coche de él, lo llevó al cuarto de socorro de Eibar y lo dejó tirado como un perro. Llevaba también 60 y tantas mil pesetas porque Alberto era mayor que yo, era 10 años mayor que yo, y entonces claro, al llevarlo le vio, o sea, el carnet incluso apareció al cabo de meses tirado en la casa de mi madre. Y había cobrado, pues eso, como tenía tienda de electrodomésticos, había cobrado de gente que le daba las cosas y tal. Entonces le dije yo, ¿para qué llevas tanto dinero? Y dice, va, si total mañana lo tengo que llevar al banco. Lo dejó allí. Nosotros no supimos hasta las 7 de la mañana porque un vecino mío, casualidad, que se apellidaba igual que Alberto. Y entonces el médico de Eibar, lo conocía él porque este hombre tiene comercios en San Sebastián. Y lo llamó y le dice, oye, ¿Alberto Soliño no será algún hermano tuyo? Y dice, es mi vecino. Y dice, pues lo han matado. Está en Eibar, aquí, está en el... Y dice, ¿qué me dices? Sí, claro. Fíjate, puerta con puerta. Y entonces no se atrevía a decirme este hombre que él había matado a Alberto. Entonces cogió la mujer y me dijo, porque el niño pequeño mío se quedaba a mi madre, yo iba a la otra casa con el mayor y el segundo. Y me llama mi madre a las 7 de la mañana y me dice, mamá, Maribel, que tengo que ir a la compra y ven a casa y para quedarte con el niño. Digo yo, mamá, yo no tenía teléfono porque los recados del comercio se los dejaban a mi madre. Y digo yo, mamá, ¿cómo te molestas a esta gente a las 7 de la mañana? Pero claro, la vecina mía ya sabía todo el panorama. Y entonces, nada, aparecimos allí a las 5 de la tarde porque a mi madre le dijeron que había sido un accidente. No le habían dicho ni que la habían matado ni nada. Aparecemos allí a las 5 de la tarde y entonces a las 5 aparecí yo porque mi hermana Rosa apareció con el marido que se iba a Alemania y lo fue a buscar a la frontera para que no se iría y fue a Eibar y no se lo dejaron ver. Y entonces, claro, cuando llegó ahí a casa, entonces dijo, han matado a Alberto. ¿Que a Alberto lo han matado? Alberto, es que no se podía imaginar nadie que Alberto lo hubiese matado. Y a las 5 fuimos allí y a mí me decían que era mejor que lo recordaría como era. Y dije yo que no, que yo lo quería ver. Aún no le habían hecho nada. Yo lo levanté de la caja a mi marido, de la cabeza, y tenía los sesos los tenía yo en la mano. Y yo estás en un momento que no sabes lo que haces, pero mi hermana Rosa me decía, Maribel, déjalo. Y digo yo, Rosa, que está hablando, Alberto, que está hablando. Estaba todo cubierto de sangre. Claro, como él en el momento que le disparó cayó de cara, tenía toda la cara, claro, desde las 3 de la mañana tenía un hematoma grande en la cara. Y estaba pues con el disparo. Aún no le habían hecho la autopsia y estaba todo cubierto de sangre. Y mis hijos no me han dado ningún problema. Yo he tenido unos hijos y tengo. Hoy es el día que son 41 años, que va a hacer el 12 de junio 42. No me han dado ningún problema. Mis hijos nunca han dicho que habían matado a su padre. Se enteraron en la empresa del mayor, se enteraron porque vieron, Alberto Soliño, y el mayor se llama igual que el padre. Y dijeron, oye, ¿este no es tu padre? Y dice, sí, ¿cómo no? Dice, no, porque nosotros
Nunca hemos dicho que esto que habían matado a mi padre. No, fue una cosa de que no querían saber que habían muerto a su padre, que lo tenían ahí presente, que no querían decir que lo habían matado porque por la gente igual, ¿qué pensaría? Era lo que pensábamos antes, porque si decías que habían matado a tu marido, a tu hermano o a lo que sería, decían, algo habrá hecho. Y Alberto no hizo nada. Alberto fue a tocar y ya no vino más. Y mis hijos, pues hoy es el día que, a ver, han sido unos niños buenos, no he tenido problemas con ellos, porque podía haber tenido, de haberse metido en problemas ellos, pero no he tenido problemas de esto. Y cada vez que lo recuerdo me pongo mala. Y mi madre ha sufrido mucho, y mi padre que era marino, tuvo que ir a trabajar más para cuidar a esos 3 niños y a mí, porque yo me fui sola de casa, pero luego aparecimos 4. A mí sí que no me ha ayudado la Guardia Civil tampoco, A mí no me dieron ni esto. Yo fui a esto donde estaba el cuartel en el antiguo y tenía que llevar un papel y les dije yo, bueno, ¿qué hago yo ahora? Búsquese la vida. Me dijo así. Y digo yo, ¿me busco la vida? Entonces me cojo, me pongo en la calle con los 3 niños pequeños, me pongo a pedir y me dijo, bueno, si no se va a algún puticlub. Me dijo así, Y a mí no me dieron nada. Yo lo único que hace 5 años, yo tuve que pagar a un abogado para tener una pensión, porque Alberto estaba tocando en Uromar y entonces decían que lo tenían, estuvo muchos años y lo tenían que tener asegurado porque tocaban 2 conjuntos. Y me decía el dueño que no lo conocía hasta que salieron los del conjunto y dijeron, ¿cómo que no lo conoce? Yo estuve un montón de años sin cobrar la pensión, con 3 niños. Y gracias a mis padres, que vivían bien, ahora ya no los tengo. Que no nos ha faltado nada. Es que siempre que lo recuerdo me viene porque ha sido bueno, ¿sabes? Y siempre lo recuerdo. No puedo. Zuek ere esan dute, digo que te pueden decir algo, os pueden decir algo. Ha pasado 41 años. El 12 de junio va a ser 42. Manolo. Una vez le venía diciendo a tu compañera, con 26 años fui a buscar trabajo a una boutique y el señor, tendría unos 60 y algo, me dijo, pues ya me gustas para la Tinder. Entonces me preguntó a ver si era esto soltera. Le dije que no, que era viuda. Y me preguntó, ¿viuda? Sí. ¿Y tienes niños? Digo yo, sí. Y cuando le dije que tenía 3 niños, me contestó que era muy mayor para trabajar con 26 años. Eso me pasó. Por ser viuda y tener niños. Bueno. Voy a presentar a Manoli. Para darle la palabra a todos, y tenemos aquí también a Manoli Urritegui, hermana de José Javier Urritegui, un joven de 24 años, camarero de profesión, hostelero, ¿no?, al que ETA mató por la espalda el 25 de noviembre de 1991. Era de Lasarte. ¿Tiene? Ah, tienes. No, simplemente habla. Sí. ¿Entzuten da? Bai. A ver, bai.
Hemendik hobetu, ezta? Kaixo, arratsaldean. Bueno, gure kasua, en nuestro caso fue en el año 1991 y ya, bueno, no eran los tiempos de los 75, de los 80 y era ya un poco más diferente también. Empezaba un poquito más a moverse, aunque yo creo que ya el gran salto se dio después en el 97 con Miguel Ángel Blanco, ¿no? Bueno, en cuanto al apoyo, vamos a ver, sí que tú cuando vuelves a trabajar a los días, pues, hombre, esperas por lo menos que te pregunten a ver qué tal estás, o si pues estás como para trabajar, o si quieres venir unas horas o estar media jornada o algo, pero bueno, pues no se produjo eso, ¿no? Y de hecho, bueno, a los 5 meses pues me quedé sin trabajo, pero bueno, al principio pensé que sería mejor, que necesitaba pues un tiempo para asimilar un poco, ¿no? Pero es peor, tienes que estar un poco ocupado. Sí que hubo una persona, un compañero de trabajo, que fue la única de 3 empresas que había alrededor que se acercó para decirme: siento lo que le ha pasado a tu hermano. Y bueno, sí que te das cuenta que más allá de que te diga eso, de lo que se está exponiendo también a esa persona porque te esté diciendo eso, y de hecho me lo dijo de puertas para afuera, no me lo dijo dentro de lo que es la empresa, ¿no? Lo más duro fue pues el caso de una señora que, bueno, a la que mi madre solía ir a ayudar, entre otros vecinos que también solían ir a ayudarle. Era una señora mayor, ya tenía era dependiente y bueno, pues necesitaba ayuda pues para hacer recaos y bueno, luego en casa. Y esa mujer pues a nosotros nos conocía desde que teníamos 7 o 8 años. Javier era año y medio más joven que yo. Y bueno, pues se ofreció, nosotros no teníamos panteón y se ofreció para que a Javier, que lo enterráramos allí, que éramos como de la familia, que bueno, que mi madre y tal y cual. Y bueno, pues al final se le enterró allí. Pero yo no sé, era una persona que ya tenía 70, 71 años por ahí. Yo no sé qué se le pasó por la cabeza, o si le dijeron algo, o yo no lo sé. Pero la cuestión es que ella le llamó a mi madre por teléfono, porque ella no andaba. Y pues le dijo: ¡jo!, que se han equivocado. Pues bien que le han dado. Y claro, para mí eso fue un golpe muy fuerte, porque una persona así de cercana que te diga eso, pues como que muchas ganas de salir ya de tu casa no te quedan. Sí que se produce un silencio y bueno, se echan falta. No, es que no quieres que te hagan un monumento, lo que quieres es simplemente que te pregunten pues qué tal estás, o cómo estáis, o necesitáis algo, o pues unas palabras normales, ¿no? Y eso, pues como decía aquí la compañera, para ir un poco asimilando y para poder afrontar el duelo, pues es algo fundamental. Se suele hablar mucho de la sociedad, pero tenemos que reconocer que dentro de la familia también se quedan, si antes las posiciones, vamos a decir, políticas o están un poco claras o marcadas, pues a partir de entonces ya, vamos, es una línea roja. Y si antes se hablaba poco, pues luego menos, porque claro, pues por la unidad familiar las madres y las tías pues hacen muchas cosas. Y entre esas cosas es pues no hablar de determinados temas, ¿no?, en las reuniones familiares. Luego también hubo lo que sí fue, aunque no directamente y un poco al hilo de lo que decía Edurne, lo que sí es verdad que aunque directamente echaras en falta cercanía,
Sí es verdad que el día del funeral la iglesia de la Sarte, la parroquial, que es bastante grande, pues estuvo llena, incluso que quedó gente fuera, ¿no? Entonces también es, como ella dice, como un barómetro, ¿no? De un poco de lo que tú te puedes dar cuenta de lo que puede estar a pasar a nivel de pueblo, ¿no? En nuestro caso, pues tampoco se acercó nadie del ayuntamiento ni de otras instituciones, ¿no? Y yo sí que luego he echado en falta que, bien de Osakidetza o de, no sé, de dónde, pudiera haber un grupo, pues, de emergencias o de que se pudiera acercar a las casas para atender a esas personas en los primeros momentos, ¿no? Porque claro, como bien decía ella, muchas veces tienes que estar paseando para buscar, en su caso, a su marido, y en el caso nuestro, pues mi padre, que es el que salió de casa, pues yendo al local donde se había producido el atentado o yendo al hospital y no lo encontraba, hasta que al final, pues en Polloe estaba y bueno, pues él, yo creo que se llevó la peor parte porque lo vio en el frigorífico de Polloe, ¿no? Antes de hacerle la autopsia. Eso a nivel un poco, pues, institucional o de atención primaria, y que luego te pueden ayudar a dar otros pasos que tengas que dar, ¿no? O como ir a comisaría o como, no sé, cosas que aprendes luego, ¿no? Que no tienes ni idea. Y en ese sentido, yo lo que no me pareció muy adecuado al hilo de eso fue que la cazadora de cuero y las pertenencias de mi hermano, por ejemplo, pues nos los trajeran los periodistas a casa. Entonces, bueno, yo creo que ahí ha habido una falta de atención en ese sentido, simplemente ya sanitaria. Y luego también hubo cosas buenas, ¿no? Pues yo entonces tenía 25 años y recibí, pues, una carta de mis compañeras de colegio del Instituto de Zubieta. Pues hacía ya unos años que no nos veíamos y eran compañeras de Zarao, de Orio, de la zona, en la que, pues bueno, pues me comunicaban que se habían enterado de lo que había pasado y de que me apoyaban, ¿no? Y también hubo un gesto por parte de unos compañeros de... Bueno, yo tengo otro hermano más joven, le llevo 7 años. En aquel momento tenía 18 y estaba estudiando todavía. Y recuerdo que en la plaza de la Sarte había una pancarta a favor de un preso. Y unos compañeros de clase colocaron otra pancarta de apoyo. Urritegui, estamos contigo, ¿no? Y claro, eso, para hacer eso, vamos, todos sabemos que había que tener... Pero lo que me gustó fue que no quitaron la otra pancarta. O sea, no quitaron la otra pancarta, se quedó donde estaba y ellos colocaron la suya. Y efectivamente, ahí se veía perfectamente todo el sufrimiento que tenía nuestro pueblo, ¿no? Pero a los 2 días se quitó la nuestra y la otra se quedó allí. Entonces, pues yo creo que, aun siendo chavales jóvenes de 18 años, yo creo que ahí dieron la talla de sobra. Y me alegro de que lo hicieran así, de que no quitaran la del preso y de que pusieran la otra. Y por sí mismo, el hecho de que quitaran la nuestra y se quedara solo la otra, pues también dice, ¿no? Simplemente. Y bueno, pues no creo que hubo ninguna pelea ni ningún enfrentamiento. Y la verdad es que a mí eso me gustó. Porque aparte de valentía, demuestra que bueno, pues que yo, para mí, que tenían la cabeza donde la tenían que tener, ¿no? Bueno, los primeros años son muy duros, ¿no? Sobre todo los 3 o 4 primeros. Pero yo recuerdo que el punto de inflexión, en mi caso, muchas veces se dice, bueno, pues como decía Alberto, ¿no? Nos ponen en unos bandos y se da por supuesto que la víctima pues está sufriendo un montón y tiene un montón de ira y de odio y bueno, y que lo único que quiere es venganza. Yo sí,
también eso pasa, los primeros años pasa y se te pasan cosas por la cabeza que, bueno, yo qué sé, en las que nunca has pensado, ¿no? Pero mi punto de inflexión fue cuando, acompañada por una prima, estuve en Madrid, pues a cuenta de, porque nosotros también tuvimos suerte y a los pocos días, bueno, aún a los 15 días o así, porque era un chaval muy joven y parece que en una redada intentó escaparse y en la huida se cayó y se rompió una pierna y entonces pues le trincaron enseguida. Y al otro unos meses más tarde. Pues eso, como decía, no recuerdo muy bien las fechas, la verdad. Cuando fuimos a Madrid, pues porque no sé si había que dar los poderes a los procuradores o no sé qué líos para que se pudiera llevar a cabo el juicio y bueno, todos esos trámites, ¿no? Y yo recuerdo que le pedí al fiscal, será, ¿no? El que está allí, bueno, no sé. La persona que nos tenía que atender, que a ver si podía ver las fotos de las personas que habían asesinado a Javier. En ese momento la intención con la que yo iba era la de, bueno, grabarme las caras y decir, bueno, o sea, me vas a tener enfrente toda tu vida. Pero el cuerpo no me reaccionó así. Yo me llevé una sorpresa enorme porque vi a dos chavales muy jóvenes y, o sea, dije, ¿pero qué estamos haciendo? Porque yo decía, o sea, nosotros estamos mal, pero estos chavales, yo desde mi punto de vista es que se han destrozado la vida. Porque claro, muchas veces se habla de que si las víctimas estamos manipuladas. Ahora ya no se oye tanto, se oía más al principio, pero bueno. Pero para una persona que tiene 20, 22, me da igual 19, los que sea, 25... A mí me hizo reflexionar. Yo es que les veía y decía, bueno, a ver, ¿qué circunstancias a esta edad, a estas dos personas, les ha llevado a no tener otra alternativa más que a coger un arma, a matar en muchos casos pienso que, o en casi todos, un desconocido? ¿Y qué les dice para que encima se sientan representantes de un pueblo, unos guadaris, y de que son unos héroes, ¿no? Y de que además van a tener, de que se lanzan, pero que no se lanzan al vacío, y luego se ve claramente que van a tener un apoyo social, institucional, de muchos ayuntamientos, de abogados, de un montón de sectores de la sociedad, ¿no? Y eso era lo que no entendía. Yo es que no lo entendía. O sea, no entendía cómo se puede empujar a una persona a llevar ese tipo de vida, ¿no? Y a pensar, pues, o sea, que no estamos, o sea, no está bien. O sea, este pueblo no está bien. Y han sido unos años de un toma y daca, toma y daca, toma y daca, hasta que se ha vuelto una locura. Y encima, todos con miedo. No sé, pues era un poco esa la reflexión que quería hacer, ¿no? Y de que efectivamente, pues... claro, yo y como yo, muchos jóvenes, ¿no? Pues, pues eso, hace 30, 40 años, ¿no? Te das cuenta que quizá no votar a determinado partido o no andar en determinados ambientes, tú crees que estás libre de todo y de que, bueno, pues como que ya haces tu parte hasta que te das cuenta que no es suficiente. No es suficiente. Teníamos que habernos organizado, pues si ellos estaban organizados, el resto de la gente también haberse organizado de alguna manera y haber, como decía José Miguel, ¿no? Haber luchado más, haber sido más fuertes, habernos lanzado antes a la piscina, ¿no? El asesinato de Miguel Ángel Blanco fue el punto, un fuerte
punto, bueno, fue un punto de inflexión, y yo creo que estamos aquí también un poco pues después de todo el recorrido que se ha hecho posterior, ¿no? Y a mí me tocó ese día con el nacimiento de mi primera hija. Mi hija nació el 12 de julio de 1997. Y yo recuerdo que subía a la habitación y me encontré con que estaba la tele puesta, porque claro, estábamos todos esperando, llevábamos 3 días ya. Yo pensaba que no lo iban a hacer. Y fue una decepción muy grande, pero una decepción muy grande porque yo como ciudadana me sentí como un peón. O sea, como que todos éramos unos peones y de que aquí, según unos intereses X, o sea, no importaba. Eliminar a lo que fuera, por encima de todo. Me alegré de que yo ese día, desde luego, del nacimiento de mi hija no disfruté mucho, porque me acuerdo que en esos momentos le dije a mi marido, los padres somos unos egoístas porque no deberíamos de traer a los hijos a este mundo. Bueno, hoy tiene 20 años. Me alegro de haberla tenido y de haberla traído a este mundo, aunque me haya dado trabajo en algunas épocas. Pero y pasé miedo porque la gente saltó a la calle y yo pensé que venía, en las imágenes que estaba viendo yo en la tele, digo, esto va a ser otra guerra civil, porque el ver a la gente en las gestoras y en los bueno, pues donde se reunían la gente ahora de Bildu, pero de HD y todo esto, la frustración y todo lo que tenía, es que tengo las imágenes, es que las veo, estoy viendo esa pantalla y las veo. Y pasé miedo, porque eso no lo quería yo. O sea, yo no quería volver a pelearnos entre nosotros. Y además estaba, o sea, viendo eso, digo, ¿a qué mundo he traído yo a mi hija? ¿No? O sea, no tengo derecho ni a haberla traído. Y bueno, pues un poco, pues ese tipo de reflexiones, ¿no? ¿Cómo hemos podido empujar a chavales tan jóvenes, yo creo, desde mi punto de vista, a destrozar la de los demás, pero la suya? ¿Cómo han podido tener, porque claro, esto se ha alargado porque han tenido un apoyo de un montón de gente, no solamente de la sociedad, sino de un montón de gente? Y bueno, yo creo que bueno, estos encuentros que tenemos nos ayudan mucho, ¿no? Y yo lo que he descubierto es que el poder exteriorizar tus sentimientos sin que la gente te juzgue, simplemente te escuche y que luego hagan sus reflexiones, a mí me ayuda mucho. Y yo creo que, y voy a utilizar la palabra reinsertar, o sea, volver a una víctima. Yo me he dado cuenta que me he reinsertado, que un poco como decía Edurne, ¿no? Y no me daba cuenta, pero que ahora me siento como si estuviera como un ciudadano normal y pudiera llevar una vida más normal, o como... Y bueno, y eso, y que bueno, yo creo que una sociedad que es capaz de reinsertar a las víctimas, vamos a emplear esa palabra, yo creo que tiene un valor añadido, y que bueno, que yo creo que hay que seguir en este trabajo. Y bueno, es más, yo creo que ahora estamos en una época de paz en la que parece que bueno, definitivamente se va a sellar esto. Y tal y como comentaba, ¿no? Pues que yo pienso que muchos jóvenes han destrozado su vida también con el camino que tomaron. Yo creo que en muchos casos, en los casos en los que se dan cuenta realmente y están dispuestos a formar parte de la sociedad, porque de verdad creen que no se debe utilizar la violencia, pues creo que también sería un valor añadido el recuperar a esas personas. Nada más. Pixka luzatu egin gara, nos hemos alargado un poco, pero yo creo que también toca dar la palabra al público. Yo animaría a la gente a tomar la palabra.
antes también ofrecerle a Andrés si quiere decir algo. Bueno, vamos a esperar a que la gente se anime. Hemos hablado toda la tarde, ellos han hablado de romper el silencio. Alguien tiene que romper el silencio. Venga, a ver, sin darle lengua. Bueno, buenas tardes. Yo realmente me congratulo ya con la exposición que habéis hecho. Para mí ya es algo maravilloso la valentía que habéis tenido en exponer. De casi todos me acuerdo, me afloran los recuerdos. De Muñagorri, tú tienes la misma edad que mi hijo mayor. Recuerdo, vamos, como si lo estuviera viviendo cuando tuviste el atentado, y de los demás también. Os agradezco profundamente. Mi reflexión, y voy a enlazar, es diferente que la vuestra, porque yo no he tenido el atentado de ETA, ni de otras, directo. Sí que tuve la carta, y sí que he mirado debajo de los... Tuve porque entonces era director de una fábrica importante, y había unos conflictos, y ese día recibí la carta. Mi mujer me llamó, yo llevaba a los niños que tenían entonces, eran 85, pues tenían 13 y 10 años, estaban en una Icastola, modelo D, por cierto, y yo no era de eso, pero bueno, yo lo que quería era que mis hijos estudiaran, cosa que yo, ha sido mi generación que interrumpió el euskera. Mi madre era euskaldun y mis hijos ahora no estaban en un modelo D, y mi mujer, claro, dijo, oye, pues coge a los niños con esa carta. En fin, estuve como 2-3 semanas, tuve la amenaza. Por cierto, hablé con Fernando Mújica, le dije, oye, que me han mandado esta carta, ¿qué hago? En fin, él me dijo, mira, no hagas nada, te seguirán llamando, pero no te preocupes, pasará. Diles cómo quiere 15 millones, cómo quiere que les pague, en talón nominativo o cómo. Él veía la cosa que no tenía importancia. Yo con los niños, pues sí, le daba mucha importancia, y miraba debajo del coche, miraba por los arrudes, etc. Esa ha sido, luego no fue, no pagué, porque otros de la misma pagaron. Yo no pagué, y además a uno que se significó como colaborador y pudiendo llegar a sus medios, pues yo le dije que les mandara a la mierda, que yo no iba a pagar, y además diles que no puedo decir. Bueno, esa ha sido mi única vivencia, digamos, como víctima, entre comillas. Pero sin embargo, sí he sido mucho más víctima con mi generación anterior. Mi padre ha sido muchos años preso. Mi abuelo paterno está fusilado y en la fosa común de Hernani. 2 hermanos, un hermano de mi padre y un hermano de mi madre, caídos no se sabe dónde, en Ubidea, más o menos, pero no lo sabemos. Por cierto, estoy en el banco del ADN de Gogora, y esa fue lo anterior, terrorismo, guerra. Pero yo viví mi infancia porque en Eguía, yo también nací en Eguía, pues había una animadversión contra nosotros. Nosotros éramos rojos y todos los demás no eran. Y esa falta de empatía que os he ido a comentar, yo la he sentido de niño, de esas familias que no querían saber nada con los que éramos rojos hacia los rojos. Eso lo he vivido. Pero yo quise llevar a los niños, a mis hijos, a una Icastola modelo D, por cierto, sin experiencia anterior, y no sabíamos cuál iba a ser el resultado. Claro, ¿qué pasó? Y eso me lo han contado mis hijos, que cuando iban y había alguna huelga, y si mataban a un guardia civil, decía, oye, ojo, si han hecho huelga por esto, tú no vas a ir hoy. Entonces eso, claro, a ellos les decían, pero tu padre, ¿cómo? En fin, ellos tuvieron que soportar
de niños hasta los 14 años, luego han ido a otro colegio que no creo que haya pasado eso, tuvieron que soportar las vivencias de su padre y de sus abuelos y defenderlas ahí. Y eso no me había enterado hasta hace unos años. Entonces eso ha sido un poco lo que yo he querido manifestar. No es nada, en fin, no tiene algo que ver con vuestras vivencias, pero hoy día mis nietos son euskaldunes. Para mí es que ha sido una cosa tan claramente diferenciada, ¿no? La política de la lengua, ¿no? de lo que en el pueblo, los vascones, los vascos han tenido a bien y con suerte expresarse y escribir y mantener una lengua durante tantos siglos. ¿Por qué? Por razones políticas tenemos que utilizar esa lengua con motivos pues espúreos muchas veces, ¿no? Mis hijos hoy día son euskaldunes, como otros muchos, pero en aquella época no era tan esto. Y bueno, nada más, y felicitaros a vosotros. Y yo, pues sí me gustaría, pues no sé de qué manera, yo también diría ahora, haciendo esa reflexión que igual no la he hecho nunca y ahora me la habéis hecho ver, en aquella época que yo también sufrí, pero menos, pero no como vosotros ni mucho menos, pero que sí podría haber hecho igual también. De hecho, yo os voy a decir que en Herrera, en un asesinato que hubo, un guardia civil, yo he ido a varios, no voy a decir he ido a todos, pero al que podía iba. Yo he ido ahí a Herrera, en Gaiztarro, y he estado en un funeral pues que había muy poca gente, Barrio Nuevo entre otros que fue, y nos acogió a todos allí en corro y nos decía, pues nos arengaba un poco a manifestar, o sea, que decir que dentro de manifestaciones yo creo que no he perdido ninguna, o sea, de alguna manera sí, pero a mí me ha faltado, creo, ahora por esa comunicación más expresa. Por ejemplo, en el caso de, no sé, quizá ahora estoy elucubrando demasiado, ¿no? Pero a los que alguno he conocido más o he tenido más posibilidad igual no lo he hecho, ¿no? Bueno, arratsaldeon denoi. Ni Gemartola naiz, eta izan naiz zinegotzia Errendeian 9 urte. He sido concejal en Rentería durante 9 años, desde el año 92 hasta el año 2001. Me ha admirado mucho, y el dolor que habéis tenido vosotros creo que es incomparable a la vivencia que haya podido tener yo, a pesar de lo dura que ha sido, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención es la falta de comunicación, porque yo, siendo una persona que era objetivo de ETA y que vivía, no sabíamos, o sea, no teníamos relación con las familias de las víctimas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo soy de una familia euskaldun y he estado metida en política desde que tenía 15 años, que ya tuve que ir a declarar al cuartelillo de la Guardia Civil por unas manifestaciones que hicimos en el instituto a raíz de Puchantich. A partir de ahí, bueno, mis amigos en la cárcel, yo fui a estudiar a Madrid para poner tierra por medio. Cuando murió Franco yo estaba en Madrid estudiando y bueno, viví toda la transición y toda esa lucha por la libertad. Y lo que me encontré fue que en el año 77, el 78, que yo militaba en el Partido Comunista, pues resulta que yo era casi una apestada, una traidora, porque ¿cómo podía ser que yo, siendo 8 apellidos vascos, pues
no era nacionalista y era españolista. Y bueno, y con eso viví durante muchos años. A todos los niveles en la empresa. Yo trabajaba en el oncológico, era enfermera y era increíble. O sea, que las propias compañeras te hacían el vacío y tal. Otros no, otros justo era lo contrario. Entonces, bueno, en el 92 entré en el ayuntamiento. Fueron años durísimos. Al principio eran los años de que nos pegaban, vamos, íbamos en fiestas a la ermita y nos tiraban latas, nos tiraban de todo, en los plenos nos insultaban, pero bueno, entre todos un poco nos íbamos apoyando, ¿no? Hasta que ya, bueno, además llegó, digamos, otro punto de inflexión para nosotros. A partir de lo de Blanco hubo un mayor movimiento social, pero la amenaza de ETA se centró más en los que éramos concejales y teníamos las dianas y teníamos todo. Vivimos como morían y mataban a nuestros compañeros, a Juan Mari, a José Luis López de la Calle. Y bueno, a eso se unió el hecho de tener que llevar escolta. Y ya para mí eso fue terrible, porque no teníamos vida. No había manera de poder rehacer una vida. Yo tenía hijas pequeñas, bueno, relativamente pequeñas, y estaba separada, y era imposible rehacer una vida en esas condiciones. Y bueno, a mí, en cierto modo, yo no era una profesional de la política, pero yo tenía mi trabajo. Y era terrible tener que ir al trabajo con escolta, tener que hacer el turno de noche, salir del turno de noche con el escolta, ir a casa de la ama a dormir, para luego ir directamente al pleno del ayuntamiento. O sea, era horrible. Yo nunca pensé que... Y era objetivo, y estaba en las listas. Ya me lo dijeron claro, de llevar una escolta me duplicaron a 2, me pasaron a 2. Yo nunca pensaba, como dice ella, no me acuerdo, Mari Carmen, que fueran a matarme. La verdad es que no. Pero aquello tampoco era vida. Entonces, bueno, pues tomé la decisión de dejar la política porque tenía otro... Bueno, dejar la política no, ojo. Dejar la concejalía. La política no la he dejado nunca. Y eso me parece que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y que lo que ha habido es que en Rentería, por ejemplo, yo entiendo que lo que ha habido es una fractura social. Había la mitad que éramos de una determinada idea y la otra mitad que eran de otra y parecían excluyentes. Además, siempre parecía que yo era concejal de euskera. Entonces, siempre parecía que estaba jugando en campo contrario. Yo he llegado a llevar el testigo de la corrica y me han dejado sola y me han insultado diciéndome que eso no es de Asturias y cosas de estas. Pero bueno, yo celebro mucho este nuevo tiempo. Y no tengo nada más que decir. Gracias por tu testimonio. Guello, venga. Aquí decía el caballero, no, pero quiero decir que decía el caballero que si no era menos, que si no era... Es que eso no se puede... No, Anastasio. Pues como decía Anastasio, que no se puede valorar si es menos o más. No, tú decías, yo no creo que no he pasado tanto como vosotros. O sea, yo creo que lo interesante es de que salgan testimonios como los vuestros.
porque somos un montón, pero parece que somos aquí 4 que estamos dando vueltas, pero lo interesante es que salgan todos esos testimonios y porque tu dolor no es menor que el nuestro, ¿eh? No, yo para mí no. Y cuando digo, pues eso, ¿no? Que yo creo que vosotros también sois víctimas, ¿no? Igual que los demás, no sé, parece que solamente... Parece que estamos que es una lista cerrada, es que la lista no es cerrada. No solo son testimonios, podéis decir cosas, reflexiones que os han generado. Agradecer, no sé. Se agradecen el feedback. Goizetan etortzen diren ikasleek egiten dute, siempre es más fácil escribir que hablar, ponen unos post-it. Os vamos a dar post-it a todos para ver si de esta manera hacemos reflexiones, que por cierto invito a todo el mundo a leerlos porque nos dan esperanza. Todos los alumnos que han pasado aquí no tienen ninguna duda de que la violencia no es el camino. Marisabel. Bueno, arratsaldeon denoi. Buenas tardes. No, yo me voy a referir fundamentalmente a lo que ha dicho la última, Manoli. Me ha parecido muy interesante la reflexión que ha hecho sobre la reinserción. Muy interesante. Porque la reinserción la tenemos que hacer todos. Todos tenemos algo que cambiar. Nosotros cuando nacemos somos de una forma y luego depende en qué lugar te toque vivir, pues puede ser de una forma o puede ser de otra forma. Y no solamente a nosotras, a las que hemos sufrido, porque en realidad sufrir aquí yo creo que casi todos los ciudadanos vascos y españoles hemos sufrido el terrorismo de un signo o de otro, ¿no? Y en ese sentido la reinserción también va para los presos, sobre todo para aquellas personas que han hecho un reconocimiento expreso de autocrítica personal, cosa que ahora parece ser que con este comunicado lo que hicieron estos parece como que no tiene sentido, ¿no? Yo creo que verdaderamente los que han pedido perdón y los que verdaderamente han reconocido el daño causado son precisamente estas personas que están en la cárcel, pero que ahora mismo no son de ETA. Son personas que quieren reinsertarse y que de alguna forma aquí hay instituciones que les pueden ayudar a esa reinserción y que me gustaría que les tocase un poquito que esa reinserción pueda ser efectiva. Porque claro, una persona que está presa, que lleva no sé cuántos años en la cárcel y mira que estoy hablando yo de presos, que parece una broma, pero no me parece una broma, me parece súper importante. Estas personas que de alguna forma han hecho esa autocrítica personal necesitan ayuda para cuando salgan, me refiero sobre todo a ellos, porque necesitan trabajar, necesitan reinsertarse a la vida civil. Son personas que de alguna forma entiendo yo que han recuperado su libertad personal, porque estas personas están presas cumpliendo condena porque han cometido delito pero necesitan y aparte de eso han estado presas por la organización. Es decir, la organización no les ha dejado acogerse a los beneficios penitenciarios que todo preso tiene derecho. No solamente el preso de ETA, sino que el preso común, el preso que ha cometido otro atentado. Entonces, en ese sentido, me ha gustado mucho la reflexión que has hecho de la reinserción, porque yo también he cambiado. Yo no soy la misma de hace unos años, y tampoco considero que los que mataron a Juan Mari
en el año 2000 son las mismas que en el año 2000. Son otras personas, sobre todo las que a mí me han manifestado entonces por eso me parece estupenda la reflexión que has hecho y agradezco, por supuesto, a todos los que habéis participado en este encuentro, en vuestro testimonio, y porque es muy valioso y que tiene que ser así. Se nos tienes que escuchar y el escuchar es bueno, es importante. Quería comentar un poco a Ama Isabel es volver a encontrar un nuevo objetivo en tu vida no es fácil. Entonces yo también pienso que se necesita ayuda, y para volver a vivir en sociedad no es nada fácil vivir en la calle. Todos tenemos un montón de problemas, ¿no? De trabajo, de poder sacar nuestros proyectos adelante. Entonces, bueno, pues primero el encontrar tu proyecto, tu nuevo proyecto, ¿no? Si estás convencido de que no es el que era. Y luego pues poder vivir de otra manera, pues no es nada fácil. Bueno, denbora gainera etorri zaigu, bukatzen joan behar dugu, baina ez dakit, baten itxitzeko, no sé si alguien quiere decir algo. Bueno, también está entre nosotros Andoitz Korta, pero bueno, al final se nos ha echado el tiempo encima, no sé si quieres decir algo, alguna frase. Bueno, en todo caso agradecemos su presencia aquí. También agradezco en especial a todos, pero en especial a personas víctimas que hoy se encuentran entre el público, que hoy no se han animado a hablar, pero también es importante que participen en estas iniciativas. A todas ellas gracias, a todos y a todas vosotros y vosotras gracias por escuchar. Como dice Isabel, es importante escuchar, y esperamos que todos y todas salgamos no como hemos entrado, sino un poco diferentes, ¿no? Que esa es la idea. Mila esker.